Cuando podemos comprender que los temperamentos pueden ser educados, perdemos toda conclusión negativa y adquirimos lógicamente ante los distintos temperamentos y ante las distintas formas del carácter, logramos comprender perfectamente la importancia de nuestra función. Y por eso conviene hacernos la primera pregunta. ¿Cuál es la función de la inteligencia y la voluntad en el control de los temperamentos? Y la respuesta es muy sencilla porque hasta aquí tenemos capacidad de entender que todo el ser humano es dominado por la inteligencia y la voluntad. Y por eso tenemos que formar la inteligencia y por eso tenemos que formar la voluntad. Y por eso es muy importante en la educación de los hijos educar la inteligencia, el conocimiento. La inteligencia y la voluntad juegan roles cruciales en el control de los temperamentos, ya que permiten a una persona reconocer, comprender y dirigir sus reacciones emocionales y comportamentales hacia un comportamiento más equilibrado. Recordemos que la inteligencia conoce, y no solamente conoce, sino que conoce que conoce. Y no solamente conoce que conoce, sino que la inteligencia puede llegar a conocerlo todo. No hay ningún conocimiento contrario que no pueda ser captado por la inteligencia. De hecho, la inteligencia puede llegar a conocer a Dios. La inteligencia permite el autoconocimiento y permite la reflexión crítica. La voluntad, que es la capacidad de amar, la capacidad de querer, y que la voluntad juega un juego, valga la redundancia, importante cuando la inteligencia le ofrece el objeto conocido y la inteligencia, la voluntad lo admite o lo rechaza. Por eso la voluntad, por su parte, se refiere a la capacidad de tomar decisiones y actuar de acuerdo a lo que uno cree que es mejor, a pesar de las emociones que surjan. Es muy importante que los padres sepamos que juntas la inteligencia y la voluntad permiten que una persona eduque y transforme sus impulsos naturales, ayudando a crear un equilibrio entre las inclinaciones temperamentales y las virtudes que se desean cultivar. Qué importante es encontrarnos 4 temperamentos distintos en 8 caracteres distintos y darnos cuenta que podemos educar y que debemos educar y que tenemos que aprender a educar a los niños para ir modificando, ayudándoles a dominar sus temperamentos y a desarrollar su personalidad. Decíamos hace unos días que carácter y personalidad se confunden y pueden llegar a ser un solo concepto. Formar la personalidad, formar el carácter, procurar que los hijos logren libremente el desarrollo de su personalidad a través del derecho al libre desarrollo de su personalidad. Muchas gracias.